Las luces del tribunal me cegaban mientras el juez revisaba los documentos que mi propia nuera había presentado en mi contra. Lucía estaba sentada al otro lado de la sala, con una sonrisa apenas disimulada en los labios, mientras su abogado explicaba por qué yo, Vanessa Morales, empresaria durante 40 años, ya no era competente para manejar mi propia vida. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que todos en esa sala podían escucharlo. Mauricio, el psicólogo que ella había traído, asentía con cada palabra, como si mi destrucción fuera una formalidad médica. Pero entonces, algo cambió. Mi nieta Regina, de apenas 8 años, se puso de pie. Su voz tembló al principio, pero sus palabras cortaron el aire como un cuchillo. Señor juez, ¿puedo mostrarle algo que hace mi madre? El magistrado frunció el ceño, confundido. Regina levantó un pequeño dispositivo rosado, su tablet de dibujos, y lo que apareció en la pantalla hizo que el color desapareciera del rostro de Lucía. El juez se inclinó hacia adelante, su expresión transformándose de curiosidad a horror absoluto. Entonces dijo las palabras que cambiarían todo: que cierren las puertas con llave. Nadie sale de esta sala. Pero para entender cómo llegamos a ese momento, debo regresar 6 meses atrás, cuando todo comenzó a desmoronarse. Mi esposo había muerto hacía 4 años, dejándome un imperio textil que construimos juntos desde cero. 3 fábricas, 2 edificios comerciales en el centro de la ciudad, y suficiente dinero en el banco para vivir cómodamente el resto de mi vida. Mi hijo, el padre de Regina, había fallecido en un accidente automovilístico 2 años después, destrozándome el corazón en pedazos que aún no terminaban de sanar. Lucía, su viuda, se había quedado viviendo en una de mis propiedades con Regina. Yo pensaba que era lo correcto, mantener a mi familia unida, asegurarme de que mi nieta creciera rodeada de amor. ¡Qué estúpida fui! Los primeros cambios fueron sutiles, tan pequeños que los ignoré. Lucía comenzó a hacer comentarios sobre mi memoria. Vanessa, ya me contaste esa historia ayer, decía con una risita condescendiente. Oh, ¿estás segura de que tomaste tus vitaminas? Te veo un poco confundida. Al principio lo atribuí a mi edad, a las noches de insomnio después de perder a mi hijo. Pero las observaciones se volvieron más frecuentes, más públicas. En reuniones familiares, frente a mis empleados, incluso delante de Regina. Mi suegra está en esa edad, ¿saben?, decía con falsa preocupación. A veces pierde el hilo de las conversaciones. Yo sentía cada palabra como una bofetada, pero me tragaba la indignación. Ella era la madre de mi nieta, la última conexión con mi hijo muerto. No podía pelear con ella. No quería que Regina creciera en un ambiente de conflicto. Entonces Lucía comenzó con las sugerencias. Vanessa, ¿no crees que ya es hora de que descanses? Has trabajado tanto toda tu vida. Llegaba a mi oficina sin avisar, revisaba documentos sobre mi escritorio con una familiaridad que me incomodaba. Déjame ayudarte con esto. Se ve complicado. Sus manos tocaban mis contratos, mis estados de cuenta, mis decisiones empresariales. Una tarde, encontré una carpeta en mi estudio que no había dejado ahí. Dentro había formularios de procuración general, documentos que le darían a Lucía control total sobre mis cuentas bancarias. Solo es una precaución, explicó cuando la confronté, con esa voz melosa que había perfeccionado. Si algo te pasa, alguien tiene que poder manejar las cosas. No quieres que Regina esté protegida. La manipulación era tan perfecta que casi me convenció. Casi. Pero algo en mi interior, esa misma intuición que me había hecho construir un negocio exitoso, me gritaba que algo estaba terriblemente mal. Comencé a notar otras cosas. Lucía llegaba tarde a casa, oliendo a perfume caro que yo no le había visto usar antes. Había llamadas que cortaba abruptamente cuando yo entraba a la habitación. Sonreía mirando su teléfono con una expresión que no había visto en años, desde antes de que mi hijo muriera. Una noche, Regina se quedó a dormir en mi casa. La encontré sentada en el sofá, abrazando su tablet rosado, con lágrimas silenciosas rodando por sus mejillas. Abuela, susurró, tú también escuchas cuando mamá habla con ese hombre. Mi sangre se heló. ¿Qué hombre, mi amor? Ella negó con la cabeza, asustada. Mamá dice que no debo contarte nada. Dice que estás enferma y que me van a quitar si hablo contigo sobre cosas importantes. Sentí que el piso desaparecía bajo mis pies. Regina, mírame.
Yo no estoy enferma. Y nadie te va a quitar de mi lado, ¿me entiendes? Pero la semilla de duda ya había sido plantada en mi propia nieta. Al día siguiente, Lucía apareció en mi casa con alguien más. Un hombre alto, de mirada fría, que se presentó como Mauricio, psicólogo clínico. Vanessa, Mauricio es un profesional muy respetado, dijo Lucía con esa sonrisa que ahora me provocaba náuseas. Pensé que podría ayudarte con el estrés, con el duelo que aún cargas. Solo una evaluación, nada invasivo. Debí negarme. Debí echarlo de mi casa inmediatamente. Pero Lucía había jugado la carta perfecta. Hazlo por Regina. Ella necesita saber que su abuela está bien. Así que accedí a la evaluación. Mauricio me hizo preguntas extrañas, diseñadas para confundirme. Me mostró imágenes y me pedía recordarlas minutos después. Me preguntaba fechas, nombres, detalles que cualquier persona de 62 años podría olvidar ocasionalmente. Tomaba notas constantemente, con una expresión grave que me hacía sentir como si cada respuesta fuera una evidencia de mi deterioro. ¿Cuánto dinero tiene en el banco, Vanessa?, preguntó en un momento. La pregunta me tomó desprevenida. ¿Eso qué tiene que ver con mi salud mental? Todo, respondió sin levantar la vista. La capacidad de manejar finanzas es un indicador clave de competencia cognitiva. Cuando terminó, intercambió una mirada con Lucía que duró apenas un segundo, pero que lo dijo todo. Eran cómplices. Esto no era una evaluación. Era una emboscada. Esa noche no pude dormir. Las piezas comenzaban a encajar de una manera aterradora. Los comentarios sobre mi memoria. Los documentos de procuración. El psicólogo. Lucía no estaba preocupada por mi bienestar. Lucía quería mi dinero. Quería mis propiedades. Quería todo lo que mi esposo y yo habíamos construido con décadas de trabajo. Y estaba dispuesta a declararme incompetente para conseguirlo. A la mañana siguiente, llamé a Ismael, mi contador de confianza desde hacía 20 años. Si alguien podía ayudarme a entender qué estaba pasando con mis finanzas, era él. Nos encontramos en un café lejos de mi oficina, lejos de cualquier lugar donde Lucía pudiera aparecer. Ismael llegó con una carpeta gruesa bajo el brazo y una expresión que me heló la sangre. Vanessa, hay movimientos que no me gustan, dijo sin siquiera saludar. Abrió la carpeta y me mostró estados de cuenta que yo debería haber visto, pero que nunca llegaron a mis manos. Alguien ha estado desviando tu correspondencia bancaria. Estos extractos los conseguí directamente del banco. Tuve que insistir bastante. Mis manos temblaron mientras revisaba los documentos. Pequeñas transferencias, nada lo suficientemente grande como para alarmarme si las hubiera visto individualmente, pero sumadas durante 6 meses llegaban a casi $100,000. ¿Quién tiene acceso a estas cuentas?, preguntó Ismael, aunque ambos conocíamos la respuesta. Solo Lucía había estado lo suficientemente cerca de mis documentos personales en los últimos meses. Hay más, continuó Ismael, bajando la voz. Hace 3 semanas, alguien intentó agregar un nombre como cotitular en tu cuenta principal, la del depósito de $800,000. Sentí que el café se me subía por la garganta. ¿Quién? El banco rechazó la solicitud porque faltaba tu firma certificada ante notario. Pero el nombre en el formulario era Lucía Fernández. Mi nuera había intentado robarme. No solo manipularme, no solo controlarme. Robarme directamente. Necesitas protección legal. Vanessa, esto ya no es un asunto familiar, es fraude. Ismael sacó una tarjeta de negocios de su billetera. Esta abogada se especializa en casos de abuso financiero familiar. Se llama Mónica Herrera. Es dura como el acero y no le tiene miedo a nadie. Tomé la tarjeta con manos temblorosas. El nombre estaba impreso en letras negras sobre fondo blanco. Mónica Herrera, abogada, protección patrimonial y derecho de familia. Era la primera hebra de esperanza que sentía en meses. Esa misma tarde llamé a Mónica. Su voz al teléfono era firme, profesional, sin un ápice de lástima. Eso me gustó. No necesitaba compasión, necesitaba a alguien que peleara. Nos reunimos al día siguiente en su oficina, un espacio luminoso en un 10º piso con vista a la ciudad que yo ayudé a construir con mis fábricas. Mónica escuchó toda mi historia sin interrumpir, tomando notas ocasionales,
su rostro volviéndose más serio con cada detalle. Vanessa, lo que te está pasando tiene un nombre, dijo finalmente. Se llama explotación financiera de adultos mayores, y tu nuera está siguiendo el manual paso a paso. Abrió su laptop y me mostró un documento. Primero, te aíslan emocionalmente. Te hacen dudar de ti misma. Luego cuestionan tu competencia mental frente a otros, creando un registro social de tu supuesta incapacidad. Después traen a un profesional corrupto, generalmente un médico o psicólogo, que fabrica evidencia de deterioro cognitivo. Y finalmente solicitan una tutela legal o interdicción, quitándote todos tus derechos. Cada palabra era como un martillo golpeando un clavo. Lucía había seguido exactamente ese patrón. El psicólogo, Mauricio, ¿te dio una copia de su evaluación?, preguntó Mónica. Negué con la cabeza. Nunca me mostró nada. Solo tomó notas. Porque sabe que si vieras el informe, tendrías evidencia de su fraude. Él va a escribir que tienes demencia, deterioro cognitivo severo, incapacidad para tomar decisiones. Y Lucía usará ese informe para solicitar control total de tu patrimonio. Mónica se reclinó en su silla, estudiándome con ojos que habían visto demasiadas historias como la mía. Vanessa, necesito que entiendas algo. Esto no es un simple conflicto familiar. Esto es una guerra. Y si no nos preparamos adecuadamente, vas a perder todo. Tu dinero, tus propiedades, tu dignidad, y lo más importante, tu relación con Regina. La mención de mi nieta me quebró. Las lágrimas que había estado conteniendo finalmente rodaron por mis mejillas. No puedo perderla. Es lo único que me queda de mi hijo. No la vas a perder, prometió Mónica, pero su tono era de acero. Pero tenemos que ser más inteligentes que ellos. Necesito que hagas exactamente lo que te diga, cuando te lo diga. ¿Puedes hacer eso? Asentí, limpiándome las lágrimas. Por primera vez en meses, no me sentía completamente sola. Mónica trazó un plan. Primero, necesitábamos nuestra propia evaluación psicológica, con un profesional legítimo y respetado. Segundo, debíamos documentar cada interacción con Lucía, cada comentario, cada intento de manipulación. Tercero, y esto era crucial, no podíamos dejar que Lucía supiera que estábamos construyendo un caso. Ella va a acelerar su agenda si se siente amenazada, advirtió Mónica. Puedes solicitar una orden de emergencia, alegando que eres un peligro para ti misma o para Regina. He visto casos donde logran internar a la víctima en instalaciones psiquiátricas en menos de 48 horas. El horror de esa posibilidad me paralizó. Encerrada, medicada, sin voz, mientras Lucía vendía todo lo que mi esposo y yo construimos. ¿Cómo llegué aquí?, susurré, más para mí misma que para Mónica. Construí un imperio. Crié un hijo. Sobreviví a perder a mi esposo y a mi hijo. ¿Cómo permití que esto pasara? Mónica se inclinó hacia adelante, su mirada penetrante. Porque confiaste. Porque amabas. Porque eres humana. Y ahora vas a usar esa humanidad para destruir su plan. Salí de esa oficina con una carpeta de instrucciones y un grabador de voz diminuto que Mónica me dio. Graba todo, me instruyó. Conversaciones, llamadas telefónicas, cualquier interacción. En este estado es legal grabar conversaciones en las que eres participante. El grabador era del tamaño de una memoria USB. Lo guardé en el bolsillo de mi saco color arena, sintiendo su peso como un escudo secreto. Esa noche, Lucía llegó a mi casa sin avisar. Vanessa, necesitamos hablar, dijo, entrando a mi sala como si fuera suya. Traía una carpeta, más documentos. Mi pulso se aceleró, pero recordé las palabras de Mónica. Sonreí, actuando como la anciana confundida que Lucía esperaba. Claro, querida. ¿Quieres té? No necesito té, respondió con impaciencia. Necesito que firmes estos papeles. Son para actualizar los beneficiarios de tus cuentas de seguro y tus propiedades. Solo trámites legales aburridos, pero importantes. Tomé los documentos, fingiendo leerlos con dificultad. En realidad, los estaba leyendo perfectamente. Eran transferencias de propiedad, designaciones de heredera universal, documentos que le darían a Lucía todo si yo moría o era declarada incompetente. El grabador en mi bolsillo estaba encendido, capturando cada palabra.
Esto dice que tú recibirías la casa de la calle Libertad si algo me pasa, dije con voz temblorosa, actuando confundida. Esa casa vale casi $500,000. Exactamente. Vanessa. Es para proteger a Regina. Para asegurar su futuro. Lucía puso su mano sobre la mía, una caricia que se sentía como garras. Tú quieres lo mejor para tu nieta, ¿verdad? Por supuesto, susurré. Entonces firma. Aquí, aquí y aquí. Señaló las líneas con una pluma cara, presionando el documento hacia mí. Tomé la pluma, la sostuve sobre el papel, y entonces la dejé caer. Lo siento, querida. Estoy muy cansada hoy. Podemos hacer esto mañana. Vi el destello de frustración en los ojos de Lucía antes de que lo ocultara tras otra sonrisa falsa. Claro. Vanessa. Descansa. Volveré mañana. Pero ambas sabíamos que mañana yo tendría otra excusa. Y otra. Porque ahora yo estaba jugando su mismo juego. Y tenía una aliada que ella ni siquiera sabía que existía. Los siguientes días fueron un infierno calculado. Lucía intensificó su campaña de destrucción con una precisión que me aterraba. Ya no se molestaba en ocultar su desprecio. Llegaba a mi casa a horas extrañas, revisaba mis cajones, mis documentos, como si ya fueran suyos. Una mañana la encontré en mi estudio privado, sentada en el escritorio de mi difunto esposo, hablando por teléfono. Sí, Mauricio, está empeorando rápidamente, decía con voz preocupada, actuando para su audiencia invisible. Ayer me preguntó 3 veces si había almorzado. No reconoció a su propia empleada doméstica. Cada palabra era una mentira perfectamente construida. Yo estaba parada en el umbral de la puerta, escuchando cómo fabricaba mi demencia. Cuando me vio, no mostró ni una pizca de vergüenza. Vanessa, justo hablaba de ti con el doctor. Está muy preocupado por tu salud. Apreté el grabador en mi bolsillo. Cada mentira quedaba registrada. Cada traición, documentada. Pero Mónica me había advertido, no reacciones. Deja que se confíe. Los depredadores cometen errores cuando creen que ya ganaron. Esa tarde, mientras fingía dormir una siesta, escuché voces en la planta baja. Me levanté silenciosamente y me asomé por la escalera. Lucía estaba con Mauricio. Él la tenía abrazada por la cintura, sus labios en su cuello. Pronto todo esto será nuestro, murmuraba él. El informe ya está listo. La declaro incompetente en todos los aspectos. No podrá administrar $1 sin tu autorización. Lucía se rió, un sonido cruel que nunca le había escuchado. ¿Cuánto tiempo crees que tome el proceso judicial? Con el juez correcto, 3 semanas. Tengo contactos en el juzgado de familia. El magistrado Salazar me debe favores. Mi nuera besó a ese hombre en mi propia casa, sobre las cenizas de mi hijo, planeando robarme todo. El grabador capturó cada palabra, cada risa, cada detalle de su conspiración. Retrocedí hacia mi habitación, con el corazón destrozado pero la mente más clara que nunca. Esto ya no era solo sobre dinero. Era sobre maldad pura. Al día siguiente, Mónica consiguió mi evaluación psicológica legítima. El doctor Ramírez, un neuropsicólogo con 30 años de experiencia, me sometió a pruebas exhaustivas durante 4 horas. Evaluó mi memoria, mi razonamiento, mi capacidad de tomar decisiones complejas. Señora Vanessa, dijo al final, quitándose los lentes, usted está completamente competente. Su función cognitiva es excelente para cualquier edad, y superior al promedio para alguien de 62 años. Quien diga lo contrario está mintiendo deliberadamente. Lloré de alivio en su consultorio. Puede poner eso por escrito. Ya lo hice. Y estaré encantado de testificar en corte si es necesario. Mónica y yo teníamos ahora nuestra primera arma real, evidencia científica de que yo estaba perfectamente sana. Pero sabíamos que no sería suficiente. Mauricio presentaría su informe falso, y se convertiría en mi palabra contra la suya. Necesitábamos algo más, algo irrefutable. La respuesta llegó de donde menos lo esperaba. Regina. Mi pequeña nieta empezó a pasar más tiempo conmigo, escapándose de su casa cuando Lucía salía con Mauricio. Una tarde la encontré llorando en el jardín, abrazando su tablet rosado como si fuera un salvavidas. Abuela, ¿es verdad que estás enferma de la cabeza?
Preguntó con voz quebrada. ¿Es verdad que vas a olvidarme? Me arrodillé frente a ella, ignorando el dolor en mis rodillas. Regina, mírame. Estoy perfectamente bien. Alguien está diciendo mentiras sobre mí, pero son solo eso. Mentiras. Mamá dice que pronto te van a llevar a un hospital especial. Dice que es por tu propio bien. El horror me atravesó. Lucía estaba preparando a Regina para mi desaparición. ¿Cuándo dijo eso? Anoche. Estaba hablando con ese señor que siempre viene, el que dice ser doctor pero que besa a mamá cuando creen que no los veo. Regina bajó la mirada, avergonzada. Sé que está mal, abuela. Papá murió hace solo 2 años. Mamá no debería estar con otro hombre. Le acaricié el cabello, tratando de mantener la calma. Regina, ¿qué más has escuchado? Muchas cosas. Por eso empecé a grabarlos. Mi corazón se detuvo. A grabarlos. Regina levantó su tablet, ese dispositivo rosado que siempre llevaba consigo. Tengo una aplicación de dibujo que también graba audio. La dejo encendida cuando ellos hablan. Al principio solo quería entender por qué mamá era tan mala contigo. Pero luego escuché cosas que me asustaron. Con manos temblorosas, tomé el tablet. Regina lo desbloqueó y abrió una carpeta oculta. Había docenas de archivos de audio, algunos de varios minutos, otros de más de 1 hora. Apreté el primero. La voz de Lucía llenó el jardín. Una vez que la declaren incompetente, vendo las fábricas inmediatamente. Ese empresario chino está ofreciendo $2 millones. Liquido todo en 6 meses. ¿Y la vieja? Preguntaba Mauricio. Hay una institución privada en las afueras. Cuestan $3,000 al mes, pero la mantienen sedada y callada. Nadie la visitará. En 1 año, ni siquiera recordará su propio nombre. Se reían. Los dos se reían imaginando mi destrucción. Mis manos temblaban tanto que casi dejó caer el dispositivo. Regina me abrazó, llorando. Lo siento, abuela. Debí contarte antes. Pero tenía miedo de que mamá me quitara mi tablet, y entonces no tendría pruebas. No, mi amor. Hiciste exactamente lo correcto. Besé su frente, sintiendo algo que no había sentido en meses, esperanza verdadera. Necesito que me prestes esto. Hay una abogada que tiene que escuchar estas grabaciones. ¿Me vas a proteger, abuela? Mamá dijo que si alguien descubría lo que está haciendo, me mandaría a vivir con su hermana en otro estado. Yo no quiero irme. Quiero quedarme contigo. Le prometí con cada fibra de mi ser que no dejaría que eso pasara. Esa noche llevé el tablet directamente a la oficina de Mónica. Ella escuchó archivo tras archivo, su expresión volviéndose más dura con cada grabación. Había evidencia de fraude, conspiración, abuso financiero y, lo más escalofriante, planes específicos para institucionalizar a una persona competente contra su voluntad. Esto es oro legal, dijo Mónica finalmente. Pero también es peligroso. Si Lucía descubre que tenemos esto, puede volverse desesperada. Las personas desesperadas hacen cosas impredecibles. ¿Qué sugieres? Que aceleren su proceso antes de que ella acelere el suyo. Vamos a solicitar una orden de protección patrimonial de emergencia. Congelaremos todas tus cuentas para que nadie más que tú pueda acceder. Y vamos a presentar una demanda por intento de fraude contra Lucía y Mauricio. ¿Y Regina? Pregunté, mi mayor temor. Regina estará protegida. Con estas grabaciones, podemos demostrar que Lucía es una madre inadecuada. Planea usar a su propia hija como herramienta para cometer un crimen. Ningún juez dejará a una niña en ese ambiente. Firmé todos los documentos que Mónica puso frente a mí. Contrademanda. Orden de protección. Solicitud de custodia temporal. Después de meses de ser la víctima, finalmente estaba peleando. Pero Lucía era más rápida de lo que pensábamos. 2 días después, cuando regresaba de una reunión con Mónica, encontré mi casa llena de gente extraña. Había un oficial de policía en mi sala, 2 trabajadores sociales revisando mis habitaciones, y Lucía parada en medio de todo, con lágrimas falsas rodando por sus mejillas. Gracias a Dios llegaron, sollozó cuando me vio. Está empeorando. Esta mañana trató de salir en camisón,
No sabía qué día era, estaba completamente desorientada. Uno de los trabajadores sociales se acercó a mí con una tabla de notas. Señora Vanessa, soy de Servicios Sociales. Recibimos un reporte de que usted puede estar en peligro de hacerse daño a sí misma debido a deterioro cognitivo severo. Necesito hacerle algunas preguntas. Miré a Lucía. Ella me devolvió la mirada con una sonrisa diminuta, triunfante. Había jugado su carta más fuerte. Y si yo no respondía perfectamente a cada pregunta, me llevarían de mi propia casa. El infierno acababa de intensificarse. Y mi nuera estaba disfrutando cada segundo. Respiré profundamente, obligándome a mantener la calma. Cada palabra que dijera en los próximos minutos podría determinar si salía de mi propia casa en ambulancia o esposada a una camilla. El trabajador social me miraba con esa expresión que había aprendido a odiar. Lástima mezclada con condescendencia. Señora Vanessa, ¿sabe qué día es hoy?, preguntó con voz pausada, como si hablara con una niña. Jueves, 22 de marzo, respondí con claridad. ¿Sabe dónde está? En mi casa. La casa que compré con mi esposo hace 35 años en la calle Maple, número 412. Vi la primera grieta en la confianza del trabajador social. Sus ojos se movieron hacia Lucía, que había dejado de llorar abruptamente. ¿Puede decirme los nombres de sus familiares cercanos?, continuó él. Mi esposo era Roberto Morales, falleció hace 4 años de un infarto. Mi hijo Andrés murió hace 2 años en un accidente automovilístico. Mi nuera es Lucía Fernández, dije su nombre con precisión quirúrgica, y mi nieta es Regina Morales, de 8 años. ¿Quiere que le diga sus fechas de nacimiento también? El silencio en la sala era denso. Respondí cada pregunta con exactitud perfecta. Recité números de teléfono, direcciones, fechas importantes. Expliqué mi negocio en detalle, mencioné los nombres de mis 3 gerentes de fábrica, las cifras de producción del último trimestre. El trabajador social dejó de escribir y me miró directamente. Señora, usted parece estar completamente orientada y competente. Porque lo estoy, respondí firmemente. Y me gustaría saber quién hizo el reporte que los trajo aquí. Lucía intervino rápidamente, su voz subiendo de tono. Yo hice el reporte. Soy su familia, tengo la obligación de cuidarla. Esta mañana la encontré en el jardín, completamente confundida. Estaba regando mis rosas, dije tranquilamente. Como hago cada mañana a las 7. Llevaba mi bata porque no había razón para vestirme formalmente en mi propio jardín. Me volví hacia el oficial de policía. Oficial, es ilegal que una persona riegue su jardín en ropa cómoda. El policía tosió, claramente incómodo. No, señora. Entonces me gustaría saber con qué autoridad legal están ustedes en mi propiedad privada, revisando mis habitaciones sin mi permiso. El trabajador social intercambió miradas con su compañera. Señora Vanessa, cuando recibimos reportes de adultos vulnerables en riesgo, tenemos autoridad para investigar. Adultos vulnerables, repetí, dejando que cada palabra pesara. Tengo 62 años, manejo 3 empresas exitosas, pago mis impuestos, y acabo de responder perfectamente a cada una de sus preguntas. ¿En qué parte de eso ve vulnerabilidad? Lucía estaba poniéndose pálida. Su plan se estaba desmoronando frente a sus ojos. Ella está actuando ahora. El doctor Mauricio tiene documentación completa de su deterioro. ¿El doctor Mauricio?, pregunté con inocencia fingida. Se refiere a Mauricio Sánchez, el psicólogo que ha estado teniendo una relación romántica con usted mientras planean declararme incompetente para robar mi patrimonio. El silencio que siguió fue absoluto. Todas las cabezas se volvieron hacia Lucía. Eso es ridículo, gritó, pero su voz tembló. Ella está paranoica, están viendo exactamente lo que les digo. Saqué mi teléfono del bolsillo. Tengo grabaciones de ustedes dos planeando exactamente eso. Tengo documentación de transferencias no autorizadas de mis cuentas. Y tengo una evaluación psicológica completa de un neuropsicólogo certificado que confirma que estoy perfectamente competente. Vi el momento exacto en que Lucía comprendió que había perdido. El color desapareció completamente de su rostro. Además, continué, mirando directamente a los trabajadores sociales, tengo una abogada esperando mi llamada. Si no salen de mi propiedad en los próximos 5 minutos,
Ella presentará cargos por entrada ilegal y acoso. El trabajador social guardó su tabla. Señora Vanessa, está claro que este reporte fue malicioso. Le pido disculpas por la intrusión. Vamos a documentar que no hay base para intervención. Lucía explotó. No pueden irse. Ella está enferma. Mauricio tiene pruebas. Entonces el señor Mauricio puede presentar esas pruebas en un procedimiento legal apropiado, dijo el trabajador social con frialdad. Buenos días. Salieron todos, dejándome sola con Lucía. Mi nuera me miraba con un odio tan puro que me hizo retroceder un paso. Esto no termina aquí, siseó. Vas a lamentar haberme desafiado. No, Lucía. Ya lamento haberte confiado a mi nieta. Ya lamento no haber visto quién eras realmente. Pero eso está por cambiar. Me estás amenazando. Te estoy advirtiendo. Aléjate de mi dinero, aléjate de mis propiedades, y si sabes lo que te conviene, empieza a comportarte como una madre decente con Regina. Porque ahora sí estoy prestando atención. Se fue dando un portazo que hizo temblar las ventanas. En cuanto su auto salió del camino, mis piernas cedieron. Me dejé caer en el sofá, temblando por la descarga de adrenalina. Había ganado esta batalla, pero la guerra apenas comenzaba. Y Lucía acababa de dejar claro que no se rendiría fácilmente. Llamé a Mónica inmediatamente. Funcionó, le dije. Los trabajadores sociales se fueron. Pero Lucía está furiosa. Va a hacer algo drástico. Lo sé, respondió Mónica, su voz tensa. Por eso necesito que vengas a mi oficina ahora mismo. Acaban de notificarme algo que cambia todo. ¿Qué cosa? Lucía presentó una demanda de interdicción de emergencia esta mañana, antes de llamar a servicios sociales. El juez ya aceptó el caso. Tienes una audiencia en el Tribunal de Familia en 5 días. Van a decidir si eres competente para manejar tu propia vida. El piso desapareció bajo mis pies. 5 días. Solo 5 días para prepararme para la pelea de mi vida. Esa noche no pude dormir. Caminaba por mi casa, la casa que había sido mi hogar por décadas, preguntándome si en una semana seguiría siendo mía. Miré fotos de mi esposo, de mi hijo, pensando en todo lo que habíamos construido juntos. ¿Iba a dejarlo todo en manos de una mujer que solo veía dólares donde debería haber familia? A las 3 de la mañana, escuché un ruido afuera. Miré por la ventana y vi una figura pequeña en mi jardín. Regina. Estaba lloviendo ligeramente, y ella estaba parada bajo el viejo roble, abrazando su tablet. Salí corriendo, envolviéndola en una manta. Regina, ¿qué haces aquí? Son las 3 de la mañana. Me escapé, sollozó. Mamá y ese hombre estaban gritando. Él decía que tú lo arruinaste todo. Mamá decía que iba a recuperar el control como fuera. Tenía miedo, abuela. La llevé adentro. Preparé chocolate caliente, traté de calmar sus temblores. Mamá sabe que estás aquí. No. Tomaron vino y se quedaron dormidos. Salí por mi ventana. La abracé, sintiendo su corazón acelerado contra mi pecho. Esta niña había visto y escuchado demasiado para su edad. Había sido forzada a crecer demasiado rápido, atrapada entre el amor a su abuela y la lealtad a su madre. Regina, necesito preguntarte algo importante. Vas a testificar en la corte la próxima semana. ¿Estás dispuesta a mostrarle al juez lo que grabaste en tu tablet? Ella asintió, limpiándose las lágrimas. Sí, porque lo que están haciendo está mal. Papá no querría esto. Él amaba a mamá, pero ella cambió después de que murió. Se volvió mala. Tu papá estaría muy orgulloso de tu valentía, le dije, besando su frente. Pero por dentro, mi corazón se rompía. Una niña de 8 años no debería estar en medio de esta guerra. Los siguientes días fueron un torbellino de preparación. Mónica me entrenó como si fuera para una pelea de boxeo. Me hizo practicar respuestas, mantener la calma, proyectar competencia en cada palabra y gesto. Lucía va a traer testigos, me advirtió. Personas que dirán que te vieron confundida, olvidadiza, incapaz. Mauricio presentará su informe falso. Harán todo lo posible para pintarte como una anciana senil. Y nosotros. Nosotros tenemos la verdad. Tenemos tu evaluación real.
Tenemos evidencia de fraude. Y tenemos las grabaciones de Regina. El nombre de mi nieta me hizo temblar. Mónica, ¿tenemos que ponerla en el estrado? Es tan pequeña. Puede que sea nuestra única opción. Sus grabaciones son evidencia directa de conspiración. Ningún juez puede ignorar eso. La noche antes de la audiencia, Regina se quedó conmigo. Cenamos juntas, vimos su película favorita. Intenté darle un momento de normalidad antes de la tormenta. Cuando la arropé en la cama, me agarró la mano. Abuela, vamos a ganar mañana. Quise decirle que sí, prometerle que todo saldría bien. Pero había aprendido que las promesas vacías hacen más daño que la verdad. Vamos a pelear con todo lo que tenemos, le dije. Y pase lo que pase, siempre vas a ser mi nieta. Eso nadie puede quitármelo. Ella sonrió, apretando mi mano. Yo tampoco dejaré que te quiten nada, abuela. Mañana todos van a ver la verdad. Me quedé despierta toda la noche, mirando el techo, preparándome para el día que decidiría mi destino. Y rogando que la justicia realmente existiera en ese tribunal. El tribunal de familia olía a papel viejo y decisiones que cambiaban vidas. Me senté en la mesa de la defensa, con Mónica a mi lado, sintiendo el peso de cada mirada en la sala. Lucía estaba al otro lado, vestida con un traje gris oscuro que la hacía parecer respetable, profesional, preocupada. ¡Qué buena actriz era! Mauricio estaba sentado en la fila de testigos, con su maletín de cuero y esa expresión de autoridad médica que había perfeccionado. El juez Salazar entró, y mi estómago se hundió. Era el mismo nombre que Mauricio había mencionado en las grabaciones. El juez que le debía favores. Mónica apretó mi mano bajo la mesa. Ella también lo había notado. Estábamos en territorio enemigo desde el principio. Caso número 743, anunció el secretario. Lucía Fernández contra Vanessa Morales. Solicitud de interdición por incapacidad mental. El abogado de Lucía se puso de pie, un hombre corpulento con voz grave que llenaba la sala. Su señoría, presentamos evidencia clara de que la señora Vanessa Morales sufre de deterioro cognitivo severo que la hace incapaz de administrar su considerable patrimonio. Tenemos testimonios, evaluaciones profesionales y documentación de comportamientos erráticos que ponen en riesgo no solo sus finanzas, sino su propia seguridad. Proceda, dijo el juez Salazar con un tono que ya sonaba a veredicto decidido. Llamaron a su primer testigo. Una mujer que reconocí vagamente de la farmacia del vecindario. ¿Conoce usted a la señora Vanessa?, preguntó el abogado. Sí, viene a la farmacia frecuentemente. ¿Ha notado algo inusual en su comportamiento últimamente? La mujer asintió, evitando mi mirada. Hace un mes vino 3 veces en un día pidiendo el mismo medicamento. Parecía no recordar que ya lo había comprado. Estaba muy confundida. Era mentira. Una mentira completa. Yo había ido a esa farmacia una sola vez ese mes. Pero ella testificaba bajo juramento, y su palabra tenía peso. Mónica se levantó para el contrainterrogatorio. ¿Tiene registros de esas supuestas 3 visitas en un día? La mujer titubeó. Los registros de ese día se perdieron en una actualización del sistema. Qué conveniente, murmuró Mónica. Sin más preguntas. Trajeron más testigos. Un vecino que decía haberme visto vagando en bata a las 3 de la tarde. Una empleada de banco que afirmaba que yo había intentado retirar dinero, pero no recordaba mi PIN. Cada uno una mentira cuidadosamente construida, imposible de refutar completamente sin prueba absoluta. Lucía los había preparado bien. O más específicamente, les había pagado bien. Luego llamaron a Mauricio. Caminó al estrado con esa confianza arrogante de quien cree que ya ganó. Juró decir la verdad con una mano sobre la Biblia, y sentí náuseas ante la ironía. Doctor Sánchez, usted evaluó a la señora Vanessa Morales. Puede compartir sus conclusiones. Mauricio abrió una carpeta gruesa, llena de papeles que nunca me había mostrado. Realicé una evaluación exhaustiva de 4 horas. La señora Morales mostró signos claros de demencia en etapa temprana a moderada. Olvidó información básica que acababa de darle, no pudo completar tareas simples de memoria, y mostró desorientación temporal. Cada palabra era veneno disfrazado de ciencia. ¿La considera usted capaz de manejar decisiones financieras complejas?
Absolutamente no. En mi opinión profesional, la señora Morales requiere supervisión constante y un tutor legal que maneje todos sus asuntos financieros y personales. El abogado de Lucía sonrió. ¿Y quién recomienda usted para ese rol? Alguien de la familia cercana, alguien que ya conoce su situación. La señora Lucía Fernández sería la opción más apropiada. Todo estaba orquestado. Cada pregunta, cada respuesta, construyendo una narrativa de mi incompetencia. El juez Salazar tomaba notas, asintiendo ocasionalmente. Era una farsa judicial y yo estaba atrapada en el centro. Mónica se levantó para el contrainterrogatorio, y vi acero en sus ojos. Doctor Sánchez, ¿cuánto le está pagando la señora Fernández por su testimonio? Objeción, gritó el abogado de Lucía. La pregunta es inapropiada. Reformularé, dijo Mónica suavemente. Doctor Sánchez, ¿ha recibido alguna compensación económica de la señora Fernández aparte de sus honorarios profesionales? Mauricio se movió incómodo. Solo mis honorarios estándar. $1,500 por una evaluación de 4 horas. Interesante. Tengo aquí su tarifa publicada en su sitio web. Cobra $300 por evaluaciones estándar. ¿Por qué 5 veces más en este caso? Este fue un caso complejo que requirió análisis extenso. O quizás Mónica caminó hacia él con un documento en la mano. Fue porque tenía que fabricar resultados específicos. Doctor Sánchez, ¿mantiene usted una relación romántica con la señora Lucía Fernández? El tribunal explotó. Lucía se puso de pie gritando. Su abogado pedía orden. El juez golpeaba el martillo. Mauricio estaba completamente pálido. Eso es irrelevante para mi evaluación profesional. Lo es. Mónica colocó una foto en la mesa del juez. Era Mauricio besando a Lucía en el estacionamiento de un hotel. Esta foto fue tomada hace 2 semanas. ¿Considera usted ético realizar una evaluación psicológica de la suegra de su amante y luego recomendar que ella obtenga control total del patrimonio? Objeción. La abogada está difamando a mi cliente. El juez Salazar miró la foto, y por primera vez vi incertidumbre en su rostro. Objeción denegada. Quiero escuchar la respuesta. Mauricio tartamudeó, buscando palabras. Mi relación personal no afecta mi juicio profesional. Entonces no niega la relación, presionó Mónica. Doctor Sánchez, ¿no es cierto que usted y la señora Fernández han estado planeando declarar incompetente a la señora Vanessa para obtener control de su patrimonio valuado en más de $4 millones? Eso es absurdo. Lo es. Su señoría, solicito presentar evidencia adicional. Mónica conectó una laptop a la pantalla del tribunal. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que todos podían escucharlo. Este era el momento. Todo dependía de esto. Esta es una grabación de audio obtenida legalmente, donde el doctor Sánchez y la señora Fernández discuten su plan. La voz de Lucía llenó el tribunal. Una vez que la declaren incompetente, vendo las fábricas inmediatamente. Ese empresario chino está ofreciendo $2 millones. La voz de Mauricio respondió. ¿Y la vieja? Hay una institución privada en las afueras. Cuestan $3,000 al mes, pero la mantienen sedada y callada. El silencio que siguió fue como el vacío después de una explosión. Todos en esa sala acababan de escuchar la verdad desnuda y cruel. Lucía se había puesto de pie, con las manos sobre la boca. Mauricio parecía a punto de vomitar. El juez Salazar miraba la pantalla con expresión de horror absoluto. Mónica presionó play en otro archivo. Esta vez era una conversación más reciente. El juez Salazar me debe favores. Con él en el banquillo, esto es cosa hecha. El juez se puso rojo. Su reputación acababa de ser arrastrada por el lodo frente a una sala llena de gente. ¿Quién grabó esto?, preguntó con voz tensa. Mónica respiró profundo. Solicito llamar a un testigo adicional. Regina Morales. El abogado de Lucía explotó. Su señoría, es una niña de 8 años. No puede testificar en contra de su propia madre. Puede y lo hará, dijo el juez Salazar, y había hielo en su voz. Quiero escuchar todo. Las puertas del fondo se abrieron y Regina entró, caminando despacio, abrazando su tablet rozado contra su pecho.
Se veía tan pequeña, tan asustada, pero había determinación en sus ojos. Lucía corrió hacia ella. Regina, no tienes que hacer esto. Vámonos a casa, bebé. Regina retrocedió, alejándose de su madre. No quiero ir a casa contigo. Ya no. Las palabras golpearon a Lucía como una bofetada física. Se tambaleó, con lágrimas reales por primera vez en todo este proceso. Regina, soy tu madre. Eres una mentirosa, dijo Regina con voz temblorosa pero clara. Y lastimaste a la abuela. Escuché todo lo que planeabas hacer. El juez Salazar indicó a Regina que se acercara. Niña, tú hiciste estas grabaciones. Regina asintió. Sí, señor. Con mi tablet. Tiene una aplicación que graba mientras dibujo. Empecé a grabar porque mamá y ese hombre siempre hablaban de cosas malas sobre mi abuela, y yo quería saber la verdad. ¿Cuántas grabaciones tienes? 37, respondió Regina con precisión infantil. Desde hace 4 meses. Todas están guardadas aquí. Levantó el tablet. El juez miró a Lucía, luego a Mauricio, luego a mí. Vi el momento exacto en que tomó su decisión. Alguacil, dijo con voz cortante, cierre las puertas de esta sala con llave. Nadie sale hasta que termine de revisar cada una de esas grabaciones. Lucía intentó correr hacia la puerta, pero 2 oficiales la bloquearon. Su máscara de madre preocupada finalmente se rompió completamente. Ustedes no entienden. Ella tiene millones. Millones que debería ser míos. Mi esposo era su hijo. Yo merezco esa herencia. Su esposo estaba vivo hace 2 años, dijo el juez fríamente. La señora Vanessa Morales está viva ahora. No hay herencia que reclamar. Ella es vieja. No necesita todo ese dinero. Yo soy joven, tengo una vida por delante. Cada palabra era más evidencia de su avaricia, su maldad, su completa falta de humanidad. Mauricio intentó escabullirse hacia la puerta lateral, pero los oficiales también lo detuvieron. El juez Salazar conectó el tablet de Regina y comenzó a reproducir archivo tras archivo, cada uno más condenatorio que el anterior. Planes detallados de fraude. Discusiones sobre cómo drogarme. Conversaciones sobre vender mis propiedades antes de que yo pudiera reaccionar. Y lo peor, risas. Risas mientras planeaban destruir mi vida. El juez Salazar escuchó durante más de 2 horas. Cada grabación era un golpe devastador a la defensa de Lucía. En una, ella y Mauricio discutían exactamente cómo falsificar mi firma en documentos de transferencia. En otra, planeaban drogar mi café con sedantes para que pareciera confundida durante visitas de trabajadores sociales. Había una grabación particularmente escalofriante donde Lucía le decía a Mauricio, si resiste demasiado, tenemos que considerar otras opciones. Un accidente. Una caída en las escaleras. Ella es vieja, nadie sospecharía nada. Miré a mi nuera cuando esas palabras llenaron la sala. Ella había planeado matarme. No solo robarme, no solo encerrarme. Si su plan no funcionaba, estaba dispuesta a asesinarme por mi dinero. Regina lloraba silenciosamente en la silla de testigos. Una trabajadora social se había acercado para consolarla, pero la niña se negaba a apartar los ojos de su madre, como si necesitara entender cómo la mujer que le dio la vida podía ser capaz de tanta maldad. Cuando terminó la última grabación, el silencio en el tribunal era sepulcral. El juez Salazar se quitó los lentes y se frotó los ojos, como si quisiera borrarse de la memoria lo que acababa de escuchar. En mis 25 años como juez, dijo finalmente con voz grave, nunca he presenciado una conspiración tan calculada, tan vil, tan completamente desprovista de humanidad. Se volvió hacia Lucía. Señora Fernández, usted vino a mi tribunal alegando proteger a una mujer vulnerable. En realidad, usted es el depredador. Usted es el peligro. Lucía había dejado de llorar. Ahora solo miraba al frente con ojos vacíos, como si su cerebro finalmente hubiera procesado que había perdido todo. Doctor Sánchez, continuó el juez, usted violó cada código ético de su profesión. Fabricó evidencia médica para facilitar un crimen. Conspiró para privar a una persona competente de sus derechos fundamentales. Y tuvo la audacia de sentarse en mi tribunal y jurar decir la verdad. Mauricio tenía las manos esposadas ahora.
Un oficial lo había asegurado cuando intentó escapar durante una de las grabaciones más incriminatorias. Señora Vanessa Morales, el juez me miró directamente. Le debo una disculpa en nombre de este sistema judicial. Usted fue víctima de una conspiración criminal que casi tuvo éxito debido a prejuicios sobre la edad y la competencia. Quiero que sepa que la demanda de interdición queda desestimada completamente. Sentí que Mónica apretaba mi mano. Había ganado. Después de meses de terror, manipulación y gaslighting, finalmente alguien con autoridad había escuchado la verdad. Además, continuó el juez, estoy ordenando una investigación criminal completa contra la señora Fernández y el señor Sánchez por conspiración para cometer fraude, intento de privación ilegal de libertad, falsificación de documentos y amenazas de muerte. Se volvió hacia el fiscal del distrito que había sido llamado a mitad de las grabaciones. Quiero cargos presentados inmediatamente. Sí, su señoría, respondió el fiscal. Lucía finalmente reaccionó. No, esto no puede estar pasando. Regina, dile al juez que esto es un malentendido. Dile que la abuela nos manipuló. Regina levantó la cabeza, limpiándose las lágrimas. Ya no voy a mentir por ti, mamá. Ya no tengo miedo. Esas palabras, dichas con la voz quebrada de una niña de 8 años que había sido forzada a crecer demasiado rápido, fueron más condenatorias que cualquier evidencia legal. El juez llamó a la trabajadora social. Quiero una evaluación completa del bienestar de la menor Regina Morales. Hasta que se complete, concedo custodia temporal de emergencia a la señora Vanessa Morales. Mi corazón saltó. Regina corrió de la silla de testigos directo a mis brazos. La abracé con fuerza mientras ella sollozaba contra mi pecho. Ya pasó, mi amor. Ya pasó, susurraba, aunque sabía que las heridas emocionales de esto tardarían años en sanar. Lucía gritaba ahora, completamente descontrolada. No pueden quitarme a mi hija. Es mía. Vanessa me está robando todo. Usted intentó robarle todo a ella primero, dijo el juez fríamente. Y lo que es peor, usó a su propia hija como herramienta en su esquema criminal. Ningún juez en este país le devolverá custodia después de lo que hemos escuchado hoy. 2 oficiales escoltaron a Lucía fuera de la sala mientras ella seguía gritando amenazas, maldiciones, acusaciones incoherentes. Mauricio iba detrás de ella, callado, derrotado, sabiendo que su carrera y su libertad habían terminado. Cuando las puertas se cerraron detrás de ellos, finalmente pude respirar. Realmente respirar por primera vez en meses. Mónica me abrazó, algo completamente impropio para una abogada en tribunal, pero a nadie le importó. Lo lograste, susurró. Peleaste y ganaste. Lo logramos, la corregí. Tú, yo, Regina. Todos peleamos. El juez nos pidió que nos quedáramos mientras él redactaba las órdenes oficiales. Regina no me soltaba, como si tuviera miedo de que alguien viniera a separarla de mí si me dejaba ir. Abuela, dijo con voz pequeña, voy a tener que ver a mamá otra vez. No si no quieres, mi amor. Y cuando seas mayor, si decides que quieres verla, será tu decisión. Pero ahora mismo, vas a estar segura conmigo. Voy a vivir en tu casa. En nuestra casa, la corregí. Tu cuarto ya está esperándote. El que pintamos de color lavanda el año pasado. ¿Recuerdas? Ella asintió, una pequeña sonrisa apareciendo por primera vez en su rostro lleno de lágrimas. El fiscal del distrito se acercó a nosotras antes de irse. Señora Vanessa, vamos a necesitar su testimonio para el caso criminal. Las grabaciones son evidencia sólida, pero su perspectiva como víctima será crucial. Estaré disponible cuando me necesiten, prometí. Quiero asegurarme de que Lucía y Mauricio enfrenten consecuencias completas por lo que hicieron. Lo harán, aseguró él. Con esta evidencia, estamos viendo posiblemente 5 a 10 años de prisión para ambos. Salimos del tribunal 3 horas después. El sol estaba comenzando a ponerse, pintando el cielo de naranja y rosa. Regina caminaba entre Mónica y yo, sosteniendo nuestras manos. En la escalera del juzgado, había un grupo de reporteros. Alguien había filtrado la historia. Señora Vanessa, ¿cómo se siente después de descubrir que su nuera planeaba robarle?, gritó una reportera. Me detuve, considerando ignorarlos.
Pero luego pensé en todas las otras personas mayores que podrían estar pasando por lo mismo en silencio, sin saber que tenían opciones, sin saber que podían pelear. Me siento aliviada, dije claramente. Y quiero que cualquier persona que esté siendo manipulada por miembros de familia sepa que no están locas, no están solas, y no tienen que aceptar el abuso. Hay ayuda disponible. Hay leyes que nos protegen. Y hay justicia, incluso cuando parece imposible. ¿Qué le diría a su nuera ahora?, preguntó otro reportero. Le diría que espero que use su tiempo en prisión para reflexionar sobre cómo el dinero la corrompió tanto que estuvo dispuesta a destruir a su propia familia. Y que cuando salga, espero que sea una mejor persona de la que es hoy. Mónica nos guió hacia su auto, alejándonos de las cámaras y los micrófonos. En el camino a casa, Regina se quedó dormida en el asiento trasero, exhausta por el trauma emocional del día. La miré por el espejo retrovisor, su rostro finalmente pacífico en el sueño. Va a necesitar terapia, dijo Mónica suavemente. Probablemente por años. Lo que presenció, lo que tuvo que hacer hoy, ninguna niña debería cargar con eso. Lo sé. Ya contraté a una psicóloga infantil especializada en trauma. Regina empieza las sesiones la próxima semana. ¿Y tú?, preguntó Mónica. También voy a necesitar ayuda, ¿verdad? Mónica asintió. Lo que pasaste fue abuso psicológico sistemático. Gaslighting, manipulación, amenazas implícitas y explícitas. Va a tomar tiempo procesar todo eso. Lo haré, prometí. Porque quiero estar completa y sana para Regina. Ella merece una abuela que pueda darle estabilidad, no alguien quebrado por lo que Lucía hizo. Llegamos a mi casa cuando la noche ya había caído completamente. Cargué a Regina dormida hasta su habitación, la acosté suavemente, le quité los zapatos. Ella murmuró algo en sueños y se acurrucó con su viejo oso de peluche, el que mi hijo le había regalado antes de morir. Me senté en el borde de su cama, observándola dormir, y finalmente dejé salir todas las emociones que había estado conteniendo. Lloré por los meses de terror. Lloré por la traición. Lloré por mi hijo, que había amado a una mujer capaz de tanta crueldad. Lloré por Regina, que había perdido la inocencia de su infancia demasiado pronto. Pero también lloré de alivio, porque había sobrevivido, había peleado, y había ganado. Mónica encontró así cuando bajé, sentada en mi sala con 2 tazas de té caliente. Necesitabas eso, dijo simplemente. Necesitaba muchas cosas. Llorar era una de ellas. Nos sentamos en silencio por un momento, bebiendo té, dejando que la paz de la victoria se asentara sobre nosotras. ¿Qué sigue ahora?, pregunté finalmente. Ahora reconstruyes tu vida. Restauras tu paz. Disfrutas a tu nieta sin el veneno de Lucía contaminando cada momento. Y sigues siendo la mujer fuerte que construyó un imperio y que se negó a dejarse destruir. Sonreí, sintiendo algo que no había sentido en casi un año: esperanza real. Suena como un buen plan. Es el mejor plan, acordó Mónica. Esa noche, después de que Mónica se fuera, revisé mi casa. Cada habitación, cada rincón, reclamando mi espacio. Ya no había amenaza acechando. Ya no había conspiración desarrollándose en las sombras. Por primera vez en meses, mi casa se sentía como un hogar otra vez. Las semanas siguientes fueron un torbellino de procedimientos legales, entrevistas con trabajadores sociales, y lentamente, la reconstrucción de una vida que había estado al borde del colapso. Ismael, mi fiel contador, trabajó incansablemente para rastrear cada centavo que Lucía había robado. El total llegó a $143,000, transferidos a cuentas fantasma que ella había abierto con documentos falsificados. Todo está documentado, me informó Ismael en una reunión en mi oficina. El fiscal tiene evidencia suficiente para añadir cargos de robo agravado y falsificación. Estamos viendo al menos 8 años de prisión para ella. 8 años. Regina tendría 16 cuando su madre saliera. Casi una adulta. La infancia que debería haber pasado con su madre se había evaporado por la codicia. La custodia temporal se convirtió en permanente después de 3 evaluaciones exhaustivas. Cada profesional llegó a la misma conclusión: Regina estaba mejor conmigo. Había florecido en las semanas desde el juicio, sus pesadillas disminuyendo, su sonrisa regresando lentamente. Convertí mi estudio en un cuarto de juegos para ella, lleno de arte, libros,
y ese tablet rosado que había sido nuestra salvación. La psicóloga infantil, la doctora Mariana Torres, me llamó después de la 5ª sesión con Regina. Vanessa, tu nieta es resiliente, pero también está cargando con mucha culpa. ¿Culpa? ¿Por qué? Siente que traicionó a su madre al grabar esas conversaciones. Parte de ella todavía ama a Lucía, y eso la confunde. Necesita saber que está bien amar a alguien que te lastimó, mientras también te proteges de ellos. Esa noche hablé con Regina mientras cenábamos. Había hecho su comida favorita, pasta con salsa de tomate casera, la receta de su padre. Regina, la doctora Mariana me dijo que te sientes mal por lo que pasó con tu mamá. Ella bajó su tenedor, mirando su plato. Es que ella es mi mamá. Se supone que debo amarla, ¿verdad? El amor no desaparece solo porque alguien nos lastima, le dije suavemente. Tu mamá hizo cosas terribles. Eso es un hecho. Pero también te cuidó cuando eras bebé, te enseñó a caminar, estuvo ahí en momentos buenos. Puedes recordar esas cosas buenas mientras también reconoces que lo que hizo estuvo mal. ¿Tú la odias?, preguntó Regina con voz pequeña. Lo pensé honestamente. No la odio. Estoy enojada, dolida, traicionada. Pero el odio requiere demasiada energía, y prefiero usar esa energía en nosotras dos. Regina asintió, procesando. ¿Crees que algún día pueda verla? Cuando seas mayor, si quieres, podemos considerar visitas supervisadas. Pero solo si tú quieres, y solo cuando estés lista. Nadie te va a forzar. No estoy lista ahora, dijo firmemente. Todavía me da miedo. Entonces no lo haremos hasta que estés lista. Y quizás nunca estés lista, y eso también está bien. La abracé, sintiendo sus bracitos alrededor de mi cuello. Esta niña había salvado mi vida con su valentía. Ahora era mi turno de salvar la suya, dándole la infancia segura que merecía. El juicio criminal de Lucía y Mauricio comenzó 3 meses después del desastre en el Tribunal de Familia. Mónica me acompañó cada día. Regina se quedaba con Mariana durante las sesiones, protegida de tener que revivir el trauma públicamente. El fiscal presentó las grabaciones, los documentos falsificados, los testimonios de expertos financieros. La evidencia era tan abrumadora que el abogado defensor de Lucía básicamente se rindió a mitad del juicio. Mauricio aceptó un acuerdo, testificando contra Lucía a cambio de una sentencia reducida. En el estrado, admitió todo, el plan, las evaluaciones falsas, incluso reveló que no era la primera vez que lo hacía. He facilitado 3 interdicciones fraudulentas en los últimos 5 años, confesó, su voz monótona. Familias que querían el dinero de sus padres o abuelos mayores. Les proporcionaba la documentación médica falsa que necesitaban. Me pagaban entre $5 y $10,000 por caso. La sala quedó en shock. No éramos las únicas víctimas. Había otras familias destruidas por este hombre. El fiscal prometió investigar cada caso. Cuando llegó el turno de Lucía de testificar, se negó. Se sentó en silencio, mirando al frente, como si nada de esto fuera real. Su abogado presentó una defensa débil sobre estrés financiero y mala influencia de Mauricio, pero nadie lo creyó. El jurado deliberó apenas 2 horas. Culpable en todos los cargos. La sentencia llegó una semana después. El juez, uno diferente a Salazar, quien se había recusado de todos los casos relacionados, fue implacable. Señora Fernández, usted conspiró para destruir a una mujer que la acogió como familia después de la muerte de su esposo. Usó a su propia hija como herramienta. Planeó robo, fraude, privación ilegal de libertad, e incluso discutió homicidio. Esta corte no puede mostrar misericordia ante tal depravación. 10 años de prisión. Mauricio recibió 6 años por su cooperación. Los vi esposar a Lucía y llevarla fuera de la sala. Ella me miró una última vez, y en sus ojos vi algo que podría haber sido arrepentimiento, o tal vez solo furia de haber sido atrapada. Nunca lo sabría con certeza. Afuera del juzgado, los reporteros me rodearon nuevamente. Esta vez estaba preparada. La justicia se hizo hoy, dije con claridad. Pero quiero que esto sea una advertencia. El abuso financiero de personas mayores es más común de lo que la gente piensa. Sucede en familias que parecen normales. Los depredadores pueden ser tus propios hijos, tus nietos,
personas en las que confías completamente. ¿Qué consejo daría a otros en situación similar?, preguntó una reportera. Documenten todo. Busquen ayuda legal inmediatamente. No se dejen convencer de que están locas o confundidas. Y sobre todo, no tengan miedo de defenderse, sin importar quién sea el agresor. Cuando finalmente llegamos a casa, Regina estaba esperando en el porche con Mariana. ¿Ya terminó todo, abuela?, preguntó ansiosa. Ya terminó, mi amor. Tu mamá estará en prisión por mucho tiempo. Ya no puede lastimarnos. Regina asintió, su expresión una mezcla compleja de tristeza y alivio que rompía mi corazón. Esa noche, las tres cenamos juntas, Regina, Mariana y yo. Conversamos sobre cosas normales, triviales, maravillosamente aburridas. Planes escolares, proyectos de arte, la adopción de un gato que Regina quería desde hacía semanas. La normalidad era un regalo precioso después de meses de pesadilla. Los meses se convirtieron en un año. La vida tomó un ritmo que nunca pensé volvería a experimentar, predecible, pacífico, lleno de momentos pequeños que construían una existencia hermosa. Regina prosperó de maneras que me dejaban sin aliento. Sus calificaciones mejoraron dramáticamente. Se unió al club de arte en la escuela y ganó un concurso con una pintura de nosotras dos en el jardín, bajo el viejo roble. La colgué en el lugar de honor en mi oficina, donde todos mis clientes y socios podían verla. Mi negocio también floreció. Con la cabeza clara y el corazón en paz, tomé decisiones que había estado posponiendo por años. Expandí una de las fábricas, contraté nuevos diseñadores, lancé una línea de textiles sostenibles que se convirtió en éxito inmediato. Ismael me felicitaba constantemente. Vanessa, estás en tu mejor momento empresarial. Es como si hubieras renacido. Y en cierto modo, así era. Había enfrentado mi destrucción total y había sobrevivido. Eso te cambia. Te hace más fuerte, más valiente, más consciente de tu propio valor. Una tarde, mientras revisaba estados financieros en mi oficina, Regina entró con su mochila del colegio. Abuela, hoy la maestra nos pidió que escribiéramos sobre nuestro héroe. Sonreí, esperando que me hablara de alguna figura histórica o personaje de sus libros favoritos. ¿Y sobre quién escribiste? Sobre ti. Me entregó una hoja de papel con su caligrafía cuidadosa. Comencé a leer y las lágrimas llegaron antes de terminar el primer párrafo. Mi abuela Vanessa es mi héroe porque cuando todos pensaban que era débil, demostró que era la más fuerte. Cuando alguien malo trató de robarle todo, ella peleó y ganó. Me enseñó que ser valiente no significa no tener miedo, significa hacer lo correcto aunque tengas miedo. Me salvó y yo traté de salvarla también. Somos un equipo. La abracé con fuerza, esta niña extraordinaria que había crecido demasiado rápido pero que seguía siendo pura bondad en su centro. Tú también eres mi héroe, Regina. Lo sabes, ¿verdad? Ella asintió contra mi hombro. Lo sé. Mariana dice que nos salvamos mutuamente. Dice que eso es lo que hace el amor real. La doctora Mariana había hecho milagros con Regina. Las pesadillas habían cesado completamente. La niña ya no se sobresaltaba cuando sonaba el teléfono o alguien tocaba la puerta. Había recuperado su infancia robada, un día a la vez. También insistió en que yo continuara mi propia terapia. El trauma no desaparece solo porque ganaste en la corte, me recordaba. Necesitas procesarlo apropiadamente. Tenía razón. Había noches donde despertaba sudando, soñando que Lucía había escapado de prisión y venía por nosotras. Había momentos donde escuchaba su voz en mi cabeza, esas mentiras venenosas sobre mi incompetencia. Pero con cada sesión de terapia, esas voces se volvían más débiles. Un día, Mónica me llamó con noticias. ¿Recuerdas lo que Mauricio confesó sobre otros casos de interdición fraudulenta? Sí, dijeron que investigarían. Lo hicieron. Encontraron 4 familias adicionales donde él fabricó evaluaciones falsas. 2 de las víctimas ya habían sido declaradas incompetentes y perdieron el control de sus patrimonio. Gracias a tu caso, están reabriendo todos esos expedientes. Sentí una satisfacción profunda. Nuestro infierno al menos había servido para ayudar a otros. Las víctimas recuperarán sus derechos. Están en proceso. Y 3 de ellas quieren conocerte.
Dicen que tu historia les dio el valor para pelear. Una semana después, me reuní con ellas en un café. 3 mujeres, todas mayores de 60, todas con historias desgarradoras de hijos, sobrinos o hijastros que intentaron robarles todo. Compartimos nuestras experiencias, lloramos juntas, nos reímos de lo absurdo de haber sobrevivido intentos de destrucción por nuestras propias familias. Una de ellas, Eulalia, había perdido temporalmente su casa antes de que el fraude fuera descubierto. Viví en un refugio durante 3 meses, me contó. Mi propio hijo me puso ahí mientras vendía mis propiedades. Pero ahora está en prisión y yo recuperé todo. Incluso la relación con mis nietos, que no sabían lo que su padre estaba haciendo. Nos convertimos en un grupo de apoyo informal. Nos reuníamos mensualmente, compartíamos recursos legales, recomendábamos abogados y terapeutas. Llamamos al grupo Voces Plateadas porque nos negábamos a ser silenciadas por nuestra edad. Para el 2º aniversario del juicio, organizamos una conferencia pública sobre abuso financiero de personas mayores. Invitamos a abogados, trabajadores sociales, oficiales de policía. Compartimos nuestras historias sin vergüenza, sin ocultar los detalles horribles. La sala estaba llena. Había personas mayores que reconocían los signos en sus propias vidas. Había familias preocupadas que querían proteger a sus padres. Había profesionales legales buscando entender mejor este crimen oculto. Regina vino conmigo ese día. Tenía 10 años ahora, más alta, más segura de sí misma. Cuando le pedí que compartiera su perspectiva como niña atrapada en medio de un fraude familiar, subió al escenario sin miedo. Yo amaba a mi mamá, comenzó con voz clara. Pero ella hizo algo terrible. Y yo tuve que elegir entre protegerla o hacer lo correcto. Elegí lo correcto, y fue la decisión más difícil de mi vida. Pero salvó a mi abuela, y eventualmente me salvó a mí también. No había un ojo seco en esa sala. Después de la conferencia, docenas de personas se acercaron a agradecer, a pedir consejo, a compartir sus propias historias de sospecha o miedo. Entregamos cientos de tarjetas con recursos, números de ayuda legal, información sobre cómo documentar abuso financiero. Una anciana se me acercó temblando. Mi hijo está haciendo exactamente lo que su nuera le hizo a usted, susurró. Me dice que estoy confundida. Me quita mi correspondencia. Trajo a un doctor que dice que necesito supervisión. Pensé que estaba volviéndome loca. Le agarré las manos. No está loca. Está siendo manipulada. Y ahora mismo vamos a conectarla con una abogada que puede ayudarla. Mónica estaba allí, y en 15 minutos esa mujer tenía una cita y un plan de acción. Salvar una vida a la vez, eso era lo que podíamos hacer. Convertir nuestro trauma en propósito. Esa noche, Regina y yo nos sentamos en el jardín bajo las estrellas. Ella había crecido tanto en 2 años. Ya no era la niña asustada con un tablet rosado, escondiéndose de conversaciones aterradoras. Abuela, ¿crees que mamá algún día entienda lo que hizo estuvo mal?, preguntó mirando el cielo. No lo sé, mi amor. A veces las personas cambian en prisión. A veces no. Pero eso ya no es nuestra responsabilidad. Nuestra responsabilidad es ser felices, estar sanas y ayudar a otros cuando podamos. ¿Crees que papá estaría orgulloso de nosotras? La pregunta me rompió el corazón de la manera más dulce. Tu papá estaría increíblemente orgulloso de ti, de tu valentía, tu bondad, tu fuerza. Y creo que entendería por qué tuve que detener a tu mamá, aunque eso significara mandarla a prisión. Regina se acurrucó contra mí. Te amo, abuela. Gracias por pelear por nosotras. Siempre pelearé por nosotras, prometí, besando su cabeza. Siempre. Mónica seguía siendo nuestra abogada y se había convertido en una amiga cercana. Cenaba con nosotras regularmente, ayudaba a Regina con proyectos escolares, se convirtió en parte de nuestra familia elegida. Una noche me confesó algo mientras Regina dormía arriba. Sabes, tu caso cambió mi carrera completamente. Ahora me especializo exclusivamente en proteger a personas mayores de abuso financiero familiar. Gracias a ti, he ayudado a 17 clientes en 2 años. Gracias a ti, yo tengo mi vida y mi nieta, le respondí. Somos un buen equipo. Brindamos con vino tinto, celebrando victorias grandes y pequeñas. 3 años después del juicio,
Recibí una carta de la prisión. El remitente era Lucía. Mi primer instinto fue tirarla sin abrir, pero algo me detuvo. Regina estaba en la escuela. Me senté en mi estudio con una taza de té caliente y finalmente rompí el sobre. La carta era corta, escrita con letra temblorosa que apenas reconocí. Vanessa, no espero tu perdón. No lo merezco. Pero necesito que sepas que finalmente entiendo lo que hice. La terapia obligatoria aquí me ha forzado a confrontar quién me convertí después de que Andrés murió. La codicia me consumió. Vi tu dinero y olvidé tu humanidad. Olvidé que eras la abuela de mi hija, la madre del hombre que amé. Te convertí en un obstáculo en lugar de una persona. He perdido todo, mi libertad, mi hija, mi dignidad. Y lo peor es que lo merezco completamente. No te escribo buscando compasión. Solo quería que supieras que Regina tiene razón en no querer verme. Es mejor madre para sí misma manteniéndose lejos de mí. Cuídala. Sé que lo harás mejor de lo que yo jamás pude. Lucía. Leí la carta 3 veces, buscando manipulación oculta, algún ángulo que hubiera aprendido a reconocer. Pero solo encontraba dolor genuino y arrepentimiento tardío. No la perdonaba. Quizás nunca lo haría. Pero algo dentro de mí se aflojó, una tensión que no sabía que seguía cargando. Esa noche le mostré la carta a Regina. Ella tenía 11 años ahora, en ese umbral frágil entre niñez y adolescencia. La leyó en silencio, sus ojos moviéndose lentamente sobre cada palabra. ¿Qué piensas?, pregunté gentilmente. Pienso que está triste. ¿Y que debería estarlo? Regina dobló la carta cuidadosamente. Pero no estoy lista para responderle. Tal vez algún día. Tal vez nunca. Eso me hace mala persona. Te hace una persona con límites saludables, le aseguré. El perdón no es algo que le debas a nadie. Es algo que das cuando y si estás lista, solo si te hace sentir mejor a ti. Regina asintió, guardando la carta en su cajón. Tal vez cuando tenga 18. Cuando sea adulta y pueda decidir sin que nadie me presione. Ese es un plan perfecto, acordé. Mi negocio alcanzó nuevas alturas. Las fábricas ahora empleaban a más de 300 personas. La línea sostenible se expandió internacionalmente. Me pidieron que diera charlas en universidades sobre emprendimiento femenino y resiliencia empresarial. En una de esas conferencias, una joven estudiante me preguntó: «Señora Vanessa, después de todo lo que pasó, ¿cómo confían las personas nuevamente?». Era una pregunta que me habían hecho docenas de veces. La confianza no es algo que das ciegamente, respondí. Es algo que construyes con evidencia consistente de integridad. Lucía me enseñó a ser más cuidadosa, pero me negué a dejar que me volviera cínica. Todavía creo que la mayoría de las personas son buenas. Simplemente ahora verifico antes de entregar las llaves de mi vida. El grupo Voces Plateadas creció a más de 50 miembros. Establecimos un fondo legal para ayudar a personas mayores sin recursos a luchar contra abuso financiero. Mónica donaba horas pro bono. Yo financiaba casos que parecían imposibles. Salvamos familias, restauramos patrimonios, pusimos criminales en prisión. Cada victoria se sentía como honrar el infierno que habíamos sobrevivido. Regina se convirtió en vocera juvenil del grupo. Hablaba en escuelas sobre señales de advertencia de abuso familiar, sobre la importancia de escuchar cuando algo se siente mal, sobre tener el valor de hablar incluso cuando es aterrador. La transformación de esa niña asustada en esta joven segura y compasiva era mi mayor logro, más que cualquier imperio empresarial. Para su cumpleaños número 12, le regalé algo especial, una cuenta de ahorros a su nombre con $50,000. Este dinero es tuyo, le expliqué. Para tu educación, para tus sueños, para lo que necesites. Pero viene con una condición. ¿Cuál?, preguntó curiosa. Que aprendas a manejarlo sabiamente. Que entiendas el valor del dinero sin dejar que te defina. Que uses los recursos para construir, no para destruir. Porque el dinero es una herramienta, Regina. En manos correctas construye vidas. En manos equivocadas las destruye. Ella comprendió la lección más profunda detrás del regalo. Como con mamá. El dinero la volvió mala porque dejó que fuera más importante que las personas. Exactamente. Y tú ya eres más sabia que ella a los 12 de lo que ella fue a los 35.
5 años después del juicio, Mauricio fue liberado en libertad condicional por buen comportamiento. Mónica me llamó inmediatamente. «Está fuera». Pensé que debía saberlo. Sentí un escalofrío de miedo antiguo, pero se disipó rápidamente. ¿Representa alguna amenaza? No. Perdió su licencia permanentemente. Está trabajando en un almacén, bajo supervisión estricta. Un paso en falso y regresa a prisión. Entonces ya no es mi problema, dije firmemente. Y era verdad. El poder que Mauricio una vez tuvo sobre mí había evaporado completamente. Era solo un hombre patético que arruinó su vida por codicia. Lucía todavía tenía 5 años más de condena. Regina había decidido que cuando cumpliera 18, consideraría una visita supervisada, pero solo una conversación, no una relación. Necesito cerrar ese capítulo apropiadamente, me explicó. Pero en mis términos, cuando esté lista, con límites claros. Su madurez me asombraba constantemente. En el 7º aniversario del día del juicio, el día que Regina me salvó con su valentía infantil, organizamos una celebración. No del trauma, sino de la supervivencia. Invitamos a todas las personas que nos ayudaron: Mónica, Ismael, la doctora Mariana, el doctor Ramírez que hizo mi evaluación real, miembros de Voces Plateadas, incluso el fiscal que llevó el caso criminal. Mónica levantó su copa para un brindis. Por Vanessa, quien se negó a ser víctima. Por Regina, quien tuvo el valor de hacer lo correcto. Y por todos nosotros, que convertimos una tragedia en un movimiento que ha ayudado a cientos de personas. Regina, ahora una adolescente de 15 años con sueños de estudiar Derecho y Justicia Social, agregó su propio brindis. Y por las personas que todavía están sufriendo en silencio. Que encuentren su voz. Que encuentren su fuerza. Que sepan que no están solas. Las lágrimas rodaban por mis mejillas, pero eran lágrimas de gratitud, no de dolor. Esa noche, después de que todos se fueron, Regina y yo nos sentamos en el jardín bajo el viejo roble, exactamente donde ella había estado aquella noche lluviosa hace años, escapando del terror en su propia casa. «¿Sabes qué es lo más extraño?», dijo Regina mirando las estrellas. «A veces casi agradezco que todo eso pasara». «¿Por qué?», pregunté sorprendida. «Porque me mostró de qué estamos hechas. Me mostró que el amor real pelea, que la familia real se protege. Y me dio una vida contigo que nunca hubiera apreciado completamente si no hubiera visto lo cerca que estuvimos de perderlo todo». La abracé, esta joven extraordinaria que había crecido demasiado rápido pero había florecido bellamente de todas formas. «Yo también lo agradezco», admití. «No el dolor, no el trauma. Pero la claridad que trajo. La fuerza que descubrimos. Las personas maravillosas que entraron a nuestras vidas». «¿Crees que alguna vez dejaremos de hablar sobre esto?», preguntó Regina. «Probablemente no. Es parte de nuestra historia. Pero ya no define nuestra historia. Ahora es solo un capítulo en un libro mucho más largo sobre 2 mujeres que se negaron a ser destruidas». Regina sonrió. «Me gusta ese libro. ¿Cómo termina?». «Todavía lo estamos escribiendo», respondí. «Pero puedo prometerte esto. Termina con nosotras siendo felices, sanas, fuertes y rodeadas de personas que realmente nos aman. Todo lo demás son solo detalles». Nos quedamos ahí hasta que las estrellas llenaron el cielo, 2 sobrevivientes que se habían salvado mutuamente, ahora viviendo la vida que casi nos roban. Y en algún lugar, en una celda de prisión, Lucía cargaba con el peso de sus decisiones. En una ciudad diferente, Mauricio trabajaba un empleo que odiaba, su brillante carrera reducida a cenizas por su propia corrupción. Pero nosotras estábamos aquí, libres, juntas, invencibles. Y esa, al final, era la mejor venganza: vivir bien, amar profundamente y convertir nuestras cicatrices en sabiduría que podíamos compartir con otros. La justicia no solo se hizo en ese tribunal hace años. Se hacía cada día que elegíamos la felicidad sobre la amargura, el crecimiento sobre el resentimiento, el amor sobre el miedo. Esa era nuestra verdadera victoria. Y nadie, nunca, podría quitárnosla.